Satoshi maníacos, ayer el crypto market parecía estabilizarse con Bitcoin consolidando en la zona de los 65-66K mientras el BTC Price intentaba sostener estructura en gráficos diarios, pero debajo de esa aparente calma algo no estaba encajando dentro del flujo institucional y la liquidez del mercado, y hoy voy a mostrarte por qué el nivel de 55K podría no ser el verdadero peligro que todos están mirando. Los US Spot Bitcoin ETFs acaban de registrar 5 semanas consecutivas de salidas netas, lo que implica presión sostenida sobre el capital institucional regulado y una reducción clara de exposición al riesgo en el ecosistema cripto. Y cuando el dinero institucional reduce riesgo no lo hace por impulso, lo hace por estrategia, y aquí empieza la parte que casi nadie está conectando. Por lo tanto, Satoshi maníacos, si los ETF de Bitcoin están drenando capital durante más de un mes, y aún así el precio no colapsa con violencia, eso significa que alguien está absorbiendo esa oferta en el mercado spot, y esa absorción es la pieza que vamos a desvelar completamente antes de terminar este análisis. Aquí está XD, el primer punto crítico de este análisis de Bitcoin. Cuando hay ventas constantes desde vehículos institucionales como los Spot Bitcoin ETF. Y el soporte principal en la estructura del Market Structure no cede, estamos ante una posible fase de transferencia silenciosa, y cuando el mercado transfiere en silencio normalmente está preparando movimiento. Pero, criptonautas, el dato no se queda ahí, porque mientras los ETFs venden, las tesorerías corporativas que antes acumulaban BTC también han reducido posiciones cerca de los 66K, ampliando la narrativa de distribución institucional y reforzando la sensación de debilidad en el crypto market, lo cual aumenta la presión psicológica colectiva. Esto es importante porque cuando las Bitcoin Treasuries venden junto a los ETF, la presión teórica debería reflejarse en un breakdown estructural más agresivo, y sin embargo el BTC Price sigue defendiendo zona clave, y cuando la estructura no confirma la narrativa, el mercado empieza a volverse peligroso. Mientras tanto, guerreros del bloque, los mercados de predicción como Polymarket han elevado la probabilidad de que Bitcoin visite los 55K, lo cual indica que el sentimiento colectivo empieza a inclinarse hacia un escenario bajista relativamente consensuado. Y cuando el consenso se vuelve cómodo en una dirección, el riesgo empieza a desplazarse hacia la sorpresa. Y aquí es donde la psicología del mercado cripto entra en juego, porque cuando el consenso empieza a apostar de forma masiva por una dirección, el riesgo deja de estar únicamente en el movimiento esperado y empieza a estar en la reacción inesperada, y este es el punto donde la mayoría pierde claridad. Por lo cual, defensores de la descentralización, cuando vemos ETF outflows, ventas corporativas y probabilidades elevadas de caída por debajo de 55K, estamos viendo una narrativa bajista bastante limpia y estructurada, pero el mercado raramente recompensa lo que ya está demasiado claro. Pero la pregunta es otra. ¿Está el mercado realmente débil o está comprimiendo energía antes de decidir? Porque además el sentimiento de los hodlers alrededor de los 65K empieza a mostrar señales de capitulación psicológica, y cuando los holders de largo plazo dudan, el mercado se vuelve extremadamente sensible a cualquier ruptura técnica, y esa sensibilidad suele preceder movimientos abruptos. Esto puede ser confuso XD, pero es bastante simple. El miedo visible no siempre marca el inicio del colapso, muchas veces marca el punto medio del proceso de redistribución. Y en ciclos anteriores de Bitcoin este patrón ha aparecido antes de movimientos violentos en dirección contraria. Entonces, criptonautas del ciclo, cuando el BTC Price mantiene soporte mientras el miedo aumenta y la narrativa negativa se expande en redes sociales, análisis técnicos y titulares de Crypto News, estamos frente a una divergencia entre sentimiento y estructura, y las divergencias son donde se gestan las trampas. Ahora viene la contradicción más interesante, y aquí empieza a cerrarse lo que te adelanté al inicio. Strategy acaba de comprar 592 BTC, su Bitcoin número 100, en plena fase de tensión institucional y narrativa bajista. Lo cual introduce un contraste evidente dentro del análisis del mercado Bitcoin, porque mientras unos reducen riesgo otros aumentan exposición estratégica.
Además XD, custodios del hash, las métricas on-chain comienzan a mostrar señales que históricamente han aparecido en zonas de posible fondo estructural, estabilización en flujos de stable coins como USDT, aumento de oferta y líquida en carteras de largo plazo, reducción progresiva en inflows hacia exchanges y funding rate menos agresivo en derivados, lo cual sugiere compresión más que colapso. Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para los impacientes. Lo creó para quienes entienden el tiempo y el código. Y esa frase nos recuerda que la confianza profunda no se rompe, el mercado rara vez implosiona sin antes intentar sacudir. Esto no es euforia y no es bull market confirmado, es compresión estructural dentro del crypto market, y la compresión es el terreno donde nacen las trampas. Así que, estrategas cripto, cuando absorción selectiva coincide con miedo colectivo y compresión de liquidez. El mercado entra en fase de decisión, y esa fase rara vez termina en lateralidad eterna, termina en expansión violenta. Aquí tenemos dos escenarios claros dentro del análisis técnico y fundamental de Bitcoin. Uno de ellos podría sorprender a quienes creen que todo está decidido. Escenario A. Si el soporte de 65K se pierde con volumen expansivo y confirmación en estructura diaria, el siguiente imán natural de liquidez se encuentra en 60K. Y posteriormente en la zona psicológica de 55K, donde se concentrarían stops, liquidaciones y miedo máximo, y ese sería el movimiento que todos están anticipando. Pero, criptonautas, para que ese escenario tenga continuidad real se necesita momentum auténtico, no solo narrativa bajista amplificada por titulares, y si el momentum no aparece, la ruptura puede convertirse en trampa. Escenario B. Si el BTC Price mantiene soporte mientras el consenso se vuelve más negativo y las probabilidades bajistas se consolidan, podríamos estar ante una trampa bajista que provoque un short squeeze violento contra posiciones sobreapalancadas en derivados. Y ahí es donde el mercado castigaría al consenso. Por lo tanto, Satoshi maníacos, el riesgo actual no está únicamente en una caída hacia 55K. El riesgo real está en estar mal posicionado cuando el mercado decida romper la compresión, y esa era la pieza que quería que vieras desde el inicio, y aquí XD viene la regla simple pero poderosa. No operes la narrativa, opera la estructura. Mientras Bitcoin no confirme ruptura con expansión clara de volumen y pérdida estructural de soporte en temporalidades mayores, dentro de una fase de compresión psicológica e institucional, y esa compresión es el campo de batalla real. La compresión precede expansión, siempre. Satoshi maníacos, lo que estamos viviendo no es simplemente una corrección más dentro del crypto market, es una zona crítica donde confluyen ETF, ventas corporativas, probabilidades bajistas en polymarket, capitulación parcial de hodlers y señales on-chain que insinúan posible absorción, y cuando tantas piezas parecen apuntar a una dirección demasiado obvia, el mercado suele prepararse para desafiarla. Mientras tanto, guerreros del bloque, la historia de Bitcoin nunca ha sido lineal, ha sido psicológica y cíclica, y los momentos donde el miedo se alinea con la narrativa dominante suelen ser los momentos donde la estructura decide sorprender. Y ahí es donde se define quién entiende el ciclo y quién lo persigue. Si hoy viste que el verdadero riesgo no siempre es 55K, sino estar mal posicionado cuando el mercado decide, entonces ya estás un paso por delante del ruido del crypto market. Si quieres seguir entendiendo la estructura real de Bitcoin antes de que se mueva, suscríbete ahora, activa la campana y deja tu like para que el algoritmo empuje este análisis a más guerreros del bloque. Compártelo con ese amigo que siempre entra cuando ya es tarde. Aquí no seguimos el ruido, seguimos el ciclo de la criptoesfera XD.